Situado en las alturas de la cordillera peruana, San Miguel de las Montañas era un pueblo remoto, lejos del bullicio de las grandes ciudades y accesible solo por caminos estrechos y sinuosos. Las casas eran sencillas, hechas de piedra y barro, con techos de paja que ofrecían protección contra el clima impredecible de las montañas. La vida en el pueblo era tranquila, marcada por el trabajo en la tierra y por las tradiciones que se transmitían de generación en generación. Los habitantes se conocían íntimamente entre sí y formaban una comunidad unida, donde cada rostro era familiar y cada nombre bien conocido. El aire allí era fresco, limpio, pero también cargaba el peso de una rutina inmutable, donde las novedades eran raras y los cambios, casi inexistentes. Fue en este escenario donde Elena llegó, buscando un nuevo comienzo. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Recién graduada en medicina, había dejado atrás una vida que parecía perfecta a los ojos de los demás, pero que ocultaba cicatrices profundas. Elena no solo buscaba la paz del pueblo, sino también un lugar donde pudiera curar sus propias heridas. Ella era una figura que despertaba curiosidad, una mujer joven y educada venida de la ciudad, diferente de los habitantes locales que rara vez se aventuraban más allá de las montañas. Con el tiempo, Elena fue ganándose la confianza de los lugareños, no solo por su competencia como médica, sino también por su empatía y capacidad de escuchar las historias que todos allí llevaban consigo. Lucas, por su parte, era una figura bien conocida en San Miguel. Hijo del único abogado del pueblo, había crecido entre los campos y las montañas, conociendo cada camino, cada atajo y cada historia de esas tierras. Lucas tenía una manera tranquila, una disposición para ayudar y una determinación que lo destacaba entre los demás. Su mirada verde, siempre atenta, parecía cargar una sabiduría y una tristeza que contrastaban con su comportamiento afable. Aunque no hablaba mucho de sí mismo, aquellos que lo conocían sabían que él también tenía sus propias batallas internas, un pasado que lo había moldeado y que prefería mantener en silencio. Los encuentros entre Elena y Lucas eran inicialmente casuales, marcados por un saludo cordial en la calle o por rápidas conversaciones en el pequeño mercado local. Pero, incluso en esos breves encuentros, había una conexión sutil que ambos sentían, aunque ninguno de los dos tuviera el valor de reconocerlo abiertamente. Elena notaba la forma atenta de Lucas, su disposición a ayudar a todos y la calma que traía consigo. Ya Lucas, aunque no quería admitirlo, se veía intrigado por Elena, por su presencia tranquila y al mismo tiempo enigmática, y por el hecho de que, al igual que él, ella parecía llevar algo que la alejaba de las personas, una barrera invisible que la mantenía distante, a pesar de toda su gentileza. A medida que pasaban los meses, las interacciones entre los dos se volvieron más frecuentes. Lucas, que conocía bien el pueblo y sus alrededores, a menudo se ofrecía para acompañar a Elena en visitas a pacientes que vivían más apartados. Estos viajes se convirtieron en momentos de descubrimientos mutuos. Las conversaciones que antes eran superficiales comenzaron a profundizarse, revelando poco a poco fragmentos de las vidas que ambos intentaban reconstruir en aquel lugar aislado. Elena comenzó a sentirse cómoda con la presencia de Lucas, percibiendo en él un alma semejante a la suya, alguien que también buscaba algo que aún no sabía nombrar. Lucas, por su parte, se sentía cada vez más atraído por Elena, no solo por su belleza discreta, sino por la complejidad que ella escondía detrás de la sonrisa tranquila. En un pueblo donde poco cambiaba, la llegada de Elena y el lento desarrollo de su relación con Lucas no pasaron desapercibidos. Los habitantes observaban con interés, algunos con cautela, otros con esperanza, el desarrollo de esa historia que parecía traer una nueva dinámica a la vida de San Miguel. Había una expectativa silenciosa en el aire, una curiosidad sobre cómo esas dos almas solitarias, cada una a su manera, se conectarían en un lugar donde las relaciones eran tan firmes y arraigadas como las mismas montañas que rodeaban el pueblo. Y así, sin que se dieran cuenta, Elena y Lucas comenzaron a trazar un camino que los llevaría a enfrentar no solo los desafíos externos, sino principalmente las sombras y los secretos que ambos llevaban dentro de sí. La noche cayó abruptamente sobre San Miguel de las Montañas, trayendo consigo una tormenta que parecía decidida a desafiar la tranquilidad del pueblo. El cielo se oscureció y los truenos resonaban en las montañas, mientras la lluvia, inicialmente fina, rápidamente se convirtió en un torrente que castigaba el suelo con fuerza implacable. Elena, que regresaba del hospital improvisado donde había pasado el día atendiendo a pacientes, conducía con cautela por los caminos de tierra, ahora transformados en traicioneros cursos de lodo. Cada curva del camino requería su atención total, y el sonido de la lluvia intensa ahogaba cualquier otro ruido, aislándola aún más en ese desafiante escenario. Al pasar por una de las casas más apartadas del pueblo,
Elena vislumbró una figura en medio de la oscuridad y la lluvia torrencial. Era Lucas, que luchaba solo contra las fuerzas de la naturaleza, tratando de proteger la casa de su familia de una inundación inminente. Con el agua corriendo en flujo continuo por las laderas, amenazando con invadir la casa, Lucas usaba toda su fuerza para apilar piedras y desviar el curso de la corriente. Incluso a la distancia, Elena podía sentir la urgencia de la situación. Sin pensarlo dos veces, estacionó el coche, se calzó las botas y corrió hacia él, decidida a ayudar. Bajo la lluvia incesante, los dos trabajaron juntos, sus movimientos sincronizados en una danza silenciosa de cooperación. Sin intercambiar palabras, se entendían perfectamente, como si un instinto mutuo los guiara. Elena, con sus manos delicadas pero firmes, movía las piedras junto con Lucas, dirigiendo la corriente de agua lejos de la casa. El lodo resbaladizo dificultaba la tarea, pero no se dejaron detener. Con cada piedra colocada, con cada barrera improvisada, sentían que estaban más cerca de salvar la casa de la destrucción. Las manos sucias y los rostros mojados solo reforzaban el esfuerzo compartido. Finalmente, después de un tiempo que pareció una eternidad, lograron redirigir el agua lejos de la casa, creando una especie de trinchera que desviaba el flujo hacia un canal natural. Jadeantes, con los cuerpos exhaustos y los músculos tensos, se alejaron de la barrera improvisada para observar el resultado de su esfuerzo. El agua, ahora contenida, seguía su nuevo curso y el peligro parecía haber pasado. Lucas, todavía respirando con dificultad, miró a Elena, y en medio de aquella oscuridad y del caos, sus miradas se encontraron. No necesitaron palabras para entenderse. La gratitud de Lucas estaba estampada en sus ojos, pero había algo más en esa mirada, un reconocimiento silencioso de la fuerza y la determinación que ambos compartían. La tormenta aún rugía a su alrededor, pero entre Elena y Lucas, el momento de quietud que siguió estaba cargado de una nueva comprensión. Lo que antes eran miradas casuales y sonrisas tímidas se había transformado en algo más profundo, algo que aún no sabían cómo definir. La lucha contra la naturaleza había forjado un lazo que trascendía el simple acto de ayudar. Era como si, en ese momento de adversidad, hubieran descubierto una parte del otro que hasta entonces estaba oculta. No necesitaron decir nada, el silencio entre ellos era cómodo, casi reconfortante, una señal de que, de alguna manera, sus vidas se habían entrelazado de forma irrevocable. Después de algunos minutos, Lucas rompió el silencio, sugiriendo que Elena fuera a casa, donde podría calentarse y descansar después del esfuerzo físico. Él agradeció de forma simple, pero sincera, sus palabras cargadas de más significado que cualquier discurso elaborado. Elena, por su parte, sonrió y asintió, pero sintió que algo había cambiado. Al despedirse esa noche, ambos sabían que lo que habían compartido no era solo un momento de trabajo conjunto, sino el inicio de algo que podría desarrollarse y crecer, aunque aún no estaban seguros de lo que exactamente significaba. Entró en el coche, aún sintiendo la adrenalina de lo que acababa de suceder, y condujo de vuelta a casa, con la mente llena de nuevos pensamientos, dejando la tormenta atrás, pero llevando consigo el recuerdo de ese encuentro. Esa noche, mientras la lluvia finalmente disminuía y el pueblo volvía a su tranquilidad habitual, Elena no pudo dormir fácilmente. Su mente volvía repetidamente a los momentos en que estuvo al lado de Lucas, sintiendo la fuerza y la determinación que él emanaba. Reflexionaba sobre cómo, en tan poco tiempo, se había formado un vínculo entre ellos, un vínculo que, aunque aún indefinido, parecía sólido y real. Lucas, por su parte, al entrar en casa, se permitió un momento de pausa, sentado en la mesa con una taza de té caliente, pensando en Elena. Y en cómo había surgido en su vida justo en el momento en que más necesitaba ayuda. Era como si, en medio del caos de la tormenta, algo se hubiera calmado dentro de él. En los días que siguieron, la tormenta se convirtió en un tema común de conversación en el pueblo, pero para Elena y Lucas, representaba mucho más que un evento meteorológico. Representaba el inicio de algo nuevo, una conexión que comenzó a manifestarse en pequeños gestos, miradas más largas y conversaciones que empezaron a ganar profundidad. Mientras la vida en San Miguel de las Montañas seguía su curso, ambos sabían que algo había cambiado para siempre esa noche tormentosa, algo que los atraía el uno hacia el otro de una manera que aún estaban comenzando a entender. Con el paso de los días, Elena y Lucas comenzaron a encontrarse con una frecuencia que iba más allá del azar, como si el destino estuviera orquestando esos encuentros. En las calles de San Miguel de las Montañas, sus interacciones comenzaron a evolucionar de simples saludos y sonrisas a conversaciones rápidas, aunque a menudo triviales. Sin embargo, detrás de esos intercambios aparentemente simples, había una tensión sutil, una comprensión silenciosa que ambos compartían, pero que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar.
Sentían una conexión inexplicable, algo que crecía con cada encuentro y que los hacía buscar la presencia del otro, incluso sin saber exactamente por qué. Elena, a pesar de su postura tranquila y profesional, llevaba un dolor profundo que rara vez dejaba entrever. La pérdida de su hija en un accidente automovilístico, apenas 2 años antes, era una herida que aún no había cicatrizado. La culpa y el sufrimiento la corroían por dentro, y fue este dolor lo que la llevó a buscar refugio en las montañas, lejos de todo y todos los que le recordaban lo que había perdido. San Miguel de las Montañas era su refugio, un lugar donde esperaba encontrar la paz que tanto anhelaba, pero que hasta ahora se había mostrado esquiva. Cada día era una batalla para mantener el enfoque en el presente y no perderse en los recuerdos del pasado. Lucas también llevaba su propia carga. La muerte de su hermana, Ana, en un accidente de escalada en las montañas, era una sombra constante en su vida. Se culpaba por no haber estado allí para protegerla, para evitar la tragedia que sacudió a su familia. La culpa que sentía era profunda y persistente, moldeando la manera en que vivía e interactuaba con el mundo a su alrededor. Lucas nunca habló abiertamente sobre lo que sucedió, prefiriendo guardar el dolor para sí mismo. Esto lo hacía reservado, casi recluso, pero al mismo tiempo, lo acercaba a Elena, quien él intuía que llevaba una tristeza similar. Mientras ese dolor no expresado creaba una barrera entre ellos, también era lo que los conectaba de forma sutil y silenciosa. Elena y Lucas comenzaron a verse con más frecuencia, y esas interacciones, aunque breves y muchas veces sin palabras, comenzaron a convertirse en momentos que ambos ansiaban. Era como si la presencia del otro fuera un ancla en medio de la turbulencia emocional que cada uno vivía internamente. Encontraron consuelo en simplemente estar juntos, incluso si eso significaba solo caminar uno al lado del otro por las calles empedradas del pueblo, o sentarse en silencio en la plaza central, observando el movimiento de la pequeña comunidad. Con el tiempo, esos encuentros casuales comenzaron a transformarse en algo más intencional. Lucas comenzó a esperar a Elena en sus caminos diarios, y Elena, por su parte, empezó a elegir rutas que sabía que la llevarían a cruzarse con él. Las conversaciones, inicialmente centradas en la vida cotidiana y las trivialidades de la vida en el pueblo, comenzaron a tocar temas más personales, aunque de manera cautelosa. Hablaban sobre las dificultades de la vida en las montañas, sobre el clima impredecible, sobre los desafíos de ser médico o abogado en un lugar tan pequeño y aislado. Pero, por más que estas conversaciones fueran superficiales, había una carga emocional detrás de cada palabra, un subtexto que ambos entendían, pero no se atrevían a explorar abiertamente. Con el paso del tiempo, Elena y Lucas se dieron cuenta de que sus interacciones eran más que simples encuentros fortuitos, eran momentos de alivio en medio del peso que ambos cargaban. Sin que se dieran cuenta, estas pequeñas interacciones comenzaron a crear un espacio seguro donde podían ser quienes realmente eran, sin las máscaras que usaban para el resto del mundo. Cada encuentro reforzaba la sensación de que, de alguna manera, sus destinos estaban ligados, aunque aún no comprendían completamente cómo. Ambos sentían que, al lado del otro, la carga que llevaban se volvía un poco más ligera, como si el dolor que los separaba de los demás fuera, paradójicamente, lo que los unía. Sin embargo, a pesar de esta creciente cercanía, había una barrera invisible entre ellos, una resistencia interna que los impedía dar el siguiente paso, de abrirse por completo. Ambos temían que, al revelar sus secretos, pudieran perder la conexión que habían construido. Elena temía que al compartir su historia, pudiera alejar a Lucas, o peor aún, hacer que sintiera lástima por ella. Lucas, por su parte, temía que al revelar su culpa y su sufrimiento, pudiera sobrecargar a Elena con más dolor del que ella ya llevaba. Y así, continuaron encontrándose, cada uno guardando sus propios fantasmas, pero al mismo tiempo, encontrando una especie de cura en el simple hecho de no estar solos en su dolor. Y así, sin prisas y sin presiones, Elena y Lucas fueron construyendo una relación basada en una comprensión mutua, aunque no totalmente explícita. Se convirtieron en un apoyo silencioso el uno para el otro, una presencia constante que, aunque no curaba sus heridas, las hacía más fáciles de soportar. Mientras la vida en el pueblo seguía su curso normal, Elena y Lucas continuaban encontrándose, cada vez más seguros de que, a pesar de todos los secretos que aún guardaban, habían encontrado algo especial en el otro, algo que podría, con el tiempo, florecer en algo aún más profundo. Mientras subían por los senderos estrechos que atravesaban las montañas, Elena y Lucas caminaban lado a lado, en un silencio que era a la vez cómodo y cargado de expectativas. Los altos árboles que los rodeaban los envolvían en una tranquilidad que contrastaba con la agitación interna que ambos sentían. La caminata, aunque exigente, ofrecía un ritmo que permitía la reflexión, y Elena notaba cómo el suave sonido de sus pasos se mezclaba con el canto lejano de los pájaros y el susurro de las hojas al viento.
Había algo reconfortante en ese paisaje, algo que parecía susurrar que allí, en medio de las montañas, finalmente podían permitirse ser honestos el uno con el otro. Lucas, que conocía esos senderos como la palma de su mano, estaba en conflicto sobre lo que quería decir. El tiempo que él y Elena pasaban juntos se estaba volviendo cada vez más importante para él, pero con ello, también crecía la sensación de que era necesario enfrentar la verdad sobre lo que estaba sintiendo. Finalmente, al alcanzar un mirador natural donde la vista se abría hacia un valle deslumbrante, se detuvo, sintiendo que ese era el lugar correcto para la conversación que estaba a punto de tener. Con el corazón latiendo rápido, respiró hondo, tratando de organizar los pensamientos que hervían en su mente. Elena, comenzó, con una voz firme pero cargada de emoción, siento algo por ti, algo que va más allá de la amistad que hemos construido. Pero sé que ambos cargamos heridas profundas, y no quiero hacerte daño. Al mismo tiempo, no puedo seguir ocultando lo que siento. No sé a dónde nos llevará esto, pero sé que quiero descubrirlo contigo. Lucas la miraba directamente a los ojos, esperando la respuesta que podría cambiar todo entre ellos. Elena, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza, mantuvo la mirada fija en la de Lucas. Podía ver la sinceridad y la vulnerabilidad en sus ojos, y eso la tocó profundamente. Yo también siento algo por ti, Lucas admitió, sintiendo su corazón latir acelerado. Pero hay cosas sobre mí que no sabes, cosas de mi pasado que aún me atormentan. Eso me hace dudar de si realmente puedo estar con alguien, de si puedo construir un futuro diferente al que siempre imaginé. Las palabras salían con dificultad, pero sabía que era importante ser honesta. Lucas dio un paso adelante, cerrando la pequeña distancia entre ellos, y tomó las manos de Elena entre las suyas. El toque era suave, pero lleno de determinación. No sé lo que te pasó, pero sé que no importa, dijo con firmeza. Lo que importa es lo que sentimos ahora, y lo que podemos construir juntos. Sé que tenemos heridas, pero creo que podemos ayudarnos a curarlas, paso a paso. Estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás. Hablaba con la convicción de alguien que estaba decidido a no dejar que el miedo dictara sus acciones. Las palabras de Lucas, simples pero sinceras, fueron como un bálsamo para Elena. Sintió una oleada de emoción apoderarse de ella, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás era posible dejar el pasado atrás y comenzar a construir algo nuevo. Sí, Lucas, quiero intentarlo, respondió, con la voz cargada de emoción, pero también de una esperanza renovada. Esa confesión era un paso importante, y sabía que no sería fácil, pero por primera vez, estaba dispuesta a dar ese paso, sabiendo que no estaría sola. El alivio que ambos sintieron al expresar sus sentimientos fue palpable, como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. Se quedaron allí por unos momentos, solo mirándose, con las manos entrelazadas, absorbiendo la nueva realidad que acababan de crear para sí mismos. La vista a su alrededor parecía aún más hermosa, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado junto con ellos. Era un comienzo, y ambos sabían que habría desafíos por delante, pero en ese momento, sentían que podrían enfrentar cualquier cosa juntos. Comenzaron a bajar el sendero, ahora caminando más cerca, con la sensación de que algo esencial se había dicho, algo que ya no podría ser ignorado. Mientras caminaban, las palabras fluían más libremente, y las risas comenzaron a surgir, mezcladas con la sensación de libertad que trae la honestidad. Lucas compartió más sobre su infancia en las montañas, las aventuras con su hermana Ana, y cómo su muerte lo había marcado profundamente. Elena, por su parte, habló sobre el dolor de perder a su hija y cómo esa pérdida la llevó a huir de todo lo que conocía. Al final del sendero, llegaron a un punto donde el río corría tranquilamente, y se detuvieron para descansar. Sentados en la orilla, observando el agua fluir, ambos sentían que ese era solo el comienzo de un viaje. Las montañas que los rodeaban, que antes parecían solo un refugio físico, ahora simbolizaban la fuerza y la resiliencia que ambos necesitarían para seguir adelante. Pero ahora, había un entendimiento silencioso de que estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos. Al regresar al pueblo, el sol ya comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores vibrantes. Las casas sencillas y las calles tranquilas de San Miguel de las Montañas parecían acoger la nueva fase de sus vidas. Lucas y Elena se despidieron con un abrazo largo, un abrazo que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Mientras se separaban, sabían que a partir de ese momento, todo cambiaría. Las confesiones hechas en las montañas marcaban el inicio de algo nuevo, algo que ambos estaban ansiosos por explorar, con todas sus incertidumbres y promesas. Desde el momento en que decidieron compartir sus vidas de manera más íntima,
Elena y Lucas iniciaron un camino de sanación que requería tanto coraje como paciencia. Sus encuentros dejaron de ser solo ocasiones casuales y se transformaron en momentos de profunda conexión emocional. Sentados a la mesa de la pequeña cocina de Elena o caminando por los senderos que atravesaban las montañas alrededor del pueblo, comenzaron a compartir historias que antes permanecían enterradas en el pasado. Lucas, que siempre había guardado el dolor por la pérdida de su hermana Ana con una reserva casi estoica, encontró en Elena a alguien que no solo lo escuchaba, sino que comprendía la profundidad de su culpa y tristeza. Habló sobre el accidente en las montañas, sobre la sensación de impotencia que lo asolaba y lo hacía preguntarse todos los días si podría haber hecho algo diferente para salvar a su hermana. Elena, por su parte, comenzó a abrirse sobre el duelo devastador que la acompañaba desde el accidente que le arrebató la vida a su hija. Habló sobre las noches en que despertaba llorando, sobre el dolor físico y emocional que la hizo abandonar todo lo que conocía y buscar refugio en un lugar tan aislado como San Miguel de las Montañas. Al compartir esos recuerdos dolorosos, Elena sintió que estaba, poco a poco, retirando los escombros que habían sepultado su capacidad de vivir plenamente. Lucas, al escuchar las confesiones de Elena, se dio cuenta de que su dolor reflejaba el suyo de una manera inquietante, pero también reconfortante. Era como si ambos hubieran encontrado en el otro un reflejo de sus propias luchas, lo que facilitaba la aceptación y la comprensión mutua. Con el tiempo, esos momentos de compartir transformaron la manera en que se veían y cómo percibían el mundo a su alrededor. La relación, que comenzó con dudas y miedo, gradualmente se transformó en algo más profundo y significativo. La presencia de Lucas al lado de Elena, y viceversa, comenzó a ser vista como una fuente de fuerza y consuelo. Pasaron a confiar uno en el otro de una forma en que nunca habían confiado en nadie antes. En las pequeñas rutinas del día a día, encontraron maneras de apoyarse mutuamente. Elena, con su manera calmada y comprensiva, ayudaba a Lucas a lidiar con la culpa que aún cargaba por la muerte de Ana, mientras Lucas, con su presencia fuerte y constante, ofrecía a Elena el espacio y la seguridad que necesitaba para continuar su proceso de sanación. Esta nueva dinámica trajo consigo desafíos, como era de esperarse en cualquier relación que comienza a profundizarse. Surgieron momentos de extrema vulnerabilidad, cuando ambos se sentían expuestos e inseguros. Había días en que el dolor del pasado volvía con toda su fuerza, amenazando con deshacer todo el progreso que habían logrado juntos. En esas ocasiones, lo que los mantenía unidos era la confianza mutua que habían construido con tanto cuidado. Aprendieron que no necesitaban enfrentar sus batallas solos. Cada uno se convirtió para el otro en un puerto seguro, un lugar de refugio donde podían permitirse ser ellos mismos, sin miedo al juicio o al rechazo. El camino de sanación de Elena y Lucas no era lineal. Había altos y bajos, momentos de avance y de retroceso, pero siempre había un movimiento hacia la sanación. El pueblo de San Miguel de las Montañas, con su austera belleza y sus imponentes montañas, se convirtió en el escenario ideal para esa transformación. Las montañas, que antes parecían símbolos de aislamiento, ahora se presentaban como guardianas de un amor que crecía cada día. El aire puro y los paisajes tranquilos proporcionaban el ambiente ideal para las conversaciones profundas y para el silencio compartido que tantas veces decía más que cualquier palabra. Con el tiempo, el amor que Elena y Lucas sentían el uno por el otro se fue solidificando, convirtiéndose en un cimiento sobre el cual podían construir un futuro juntos. No era un amor que ignoraba los dolores del pasado, sino un amor que los aceptaba y los integraba como parte de la historia de cada uno. No buscaban olvidar lo que había sucedido, sino encontrar maneras de vivir con esos recuerdos, de honrarlos sin dejar que definieran el futuro. Era un proceso lento y cuidadoso, como si estuvieran reconstruyendo sus vidas piedra a piedra, con paciencia y cuidado. Eventualmente, Elena y Lucas comenzaron a hacer planes para el futuro. Aunque aún eran cautelosos en sus pasos, la confianza que habían desarrollado el uno en el otro permitió que comenzaran a imaginar un camino juntos. Hablaban sobre lo que querían para sus vidas, sobre los sueños que aún tenían y sobre cómo podrían realizar esos sueños uno al lado del otro. Lo que antes parecía imposible, ahora comenzaba a convertirse en una posibilidad real. Aprendieron a celebrar las pequeñas victorias, a valorar los momentos de alegría y a apoyarse en los momentos difíciles. Juntos, comenzaron a construir una nueva narrativa para sus vidas, una narrativa que incluía el dolor del pasado, pero que trataba principalmente sobre el amor, la sanación y la esperanza para el futuro. El invierno en San Miguel de las Montañas era implacable, trayendo consigo un frío cortante que se infiltraba por las rendijas de las ventanas y hacía que la vida en el pueblo se ralentizara aún más. Aquella noche en particular, el pueblo estaba envuelto en un silencio gélido, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo las calles empedradas y las casas con un manto blanco.
Elena estaba en casa, disfrutando de un raro momento de descanso, cuando sonó su teléfono. La voz al otro lado de la línea era urgente, un joven había sufrido un accidente grave en la sinuosa carretera que bajaba por las montañas. El tiempo estaba malo y las condiciones de la carretera solo empeoraban la situación. Elena, con el corazón acelerado, se puso el abrigo y se apresuró hacia el hospital, sintiendo un presentimiento inquietante. Al llegar al hospital improvisado, Elena fue recibida inmediatamente por el caos. El equipo médico era pequeño y los recursos limitados, pero todos estaban decididos a hacer lo posible para salvar al joven herido. Había perdido mucha sangre y las condiciones climáticas hacían imposible trasladarlo a un hospital más grande en la ciudad más cercana. Elena sabía que, en ese momento, la responsabilidad de salvar esa vida recaía sobre ella. Con la adrenalina apoderándose de ella, se sumergió en el trabajo, tomando decisiones rápidas y precisas mientras luchaba contra el tiempo y las limitaciones impuestas por la situación. Cada segundo era crucial, y sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. La noche se extendió en una sucesión de momentos tensos y decisiones difíciles. El herido estaba en estado crítico, y Elena tuvo que usar toda su habilidad y conocimiento para estabilizarlo. La sala de emergencias estaba impregnada de un clima de concentración absoluta, donde cada movimiento era calculado y cada gesto cargaba una mezcla de esperanza y desesperación. A lo largo de las horas, el agotamiento físico comenzó a mezclarse con el agotamiento emocional, y Elena se encontró enfrentando no solo la gravedad del caso frente a ella, sino también los ecos de su propio doloroso pasado. Lo que estaba en juego no era solo la vida de ese joven, sino también la confirmación de que podía marcar la diferencia, de que su exilio voluntario en San Miguel había valido la pena. Cuando finalmente la situación se estabilizó y el joven herido fue trasladado a una sala de recuperación, Elena se permitió un momento de alivio. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero por ahora, estaba fuera de peligro. Con los músculos tensos y la mente exhausta, dejó el hospital, caminando lentamente hacia su casa, con la nieve cayendo a su alrededor en un silencio casi ensordecedor. Con cada paso, el peso de las últimas horas parecía acumularse sobre sus hombros, y todo lo que deseaba era el consuelo de un lugar seguro, lejos de las tensiones y los desafíos que acababa de enfrentar. Cuando Elena finalmente llegó a casa y abrió la puerta, encontró a Lucas esperándola en la sala, como si supiera exactamente el momento en que regresaría. Sin decir una palabra, se acercó y la abrazó, envolviéndola con un calor que parecía alejar todo el frío y el cansancio que sentía. Era un abrazo que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar en ese momento: comprensión, apoyo y amor incondicional. Lucas sentía el cansancio de Elena en sus propios huesos, como si hubiera estado a su lado durante cada minuto de esa larga y difícil noche. «Eres increíble», susurró en su oído, con una sinceridad que hizo que el corazón de Elena se llenara de una emoción arrolladora. «Todos aquí te aman, Elena. Y yo también te amo». Las palabras de Lucas, simples y honestas, resonaron profundamente en Elena. Después de una noche tan intensa, escuchar eso la hizo sentir como si todo el peso que llevaba pudiera finalmente ser dejado de lado, aunque solo fuera por un momento. Una oleada de alivio y amor la envolvió, y supo, con una claridad absoluta, que estaba exactamente donde debía estar. La fuerza de Lucas, su presencia constante e inquebrantable, era todo lo que necesitaba para recordar que no estaba sola, que tenía a alguien en quien confiar y con quien compartir sus dolores y alegrías. Elena respiró hondo, absorbiendo el calor del abrazo de Lucas y sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. «Yo también te amo», Lucas respondió, su voz temblorosa de emoción, pero cargada de una certeza que no sentía desde hace mucho tiempo. En ese momento, todos los miedos y dudas que los acechaban parecieron disiparse, como la nieve que se derrite al primer rayo de sol. No necesitaban nada más, solo la certeza de que estaban juntos en este camino, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Mientras permanecían allí, abrazados en el medio de la sala, la casa parecía más acogedora, y el silencio de la noche ya no traía inquietud, sino una paz que ambos habían buscado durante tanto tiempo. Elena sabía que el camino que tenían por delante todavía estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para enfrentarlos, porque ahora tenía a Lucas a su lado. No necesitaban palabras grandiosas ni promesas elaboradas, lo que tenían era real y tangible, construido a partir de experiencias compartidas, dolores superados y una conexión que ninguno de los dos podía negar. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo silenciosamente afuera, Elena y Lucas encontraron consuelo y fuerza en el otro. Sabían que el futuro aún traería pruebas y tribulaciones, pero también sabían que juntos, podrían enfrentar cualquier cosa.
El camino que había comenzado con tanto miedo e incertidumbre ahora estaba marcado por la confianza y el amor, y mientras permanecían abrazados, supieron que habían encontrado un hogar en el otro, sin importar a dónde los llevara la vida a partir de ese momento. Con la llegada de la primavera, el pueblo de San Miguel de las Montañas florecía en un esplendor que contrastaba con el rigor del invierno que habían dejado atrás. Los árboles, que antes estaban desnudos y esqueléticos, ahora explotaban en tonos de verde vibrante, y las flores silvestres surgían como manchas de color a lo largo de los senderos. El cambio en las estaciones parecía reflejar la transformación interna que Elena y Lucas estaban experimentando. Después de los desafíos y las tormentas, se encontraban en una nueva fase de sus vidas, listos para construir algo juntos, algo que fuera tan fuerte y resiliente como el amor que habían cultivado. Elena y Lucas decidieron que San Miguel de las Montañas sería el lugar donde continuarían la vida que ahora compartían. No fue una decisión tomada a la ligera, sino con la certeza de que allí, en medio de las montañas que los habían acogido, podrían crear un hogar. Se propusieron no solo vivir como pareja, sino colaborar activamente para el bienestar de la comunidad que los rodeaba. Elena continuó su trabajo como médica, pero con un nuevo sentido de propósito, ofreciendo no solo atención médica, sino también su presencia atenta y su habilidad para escuchar, que se volvieron tan valiosas como cualquier tratamiento. Lucas, por su parte, se dedicó a ayudar a los habitantes con cuestiones legales y burocráticas, utilizando sus habilidades para garantizar que los derechos de todos fueran respetados, algo que a menudo se ignoraba en comunidades tan aisladas. A medida que los días se volvían más largos y avanzaba la primavera, Elena y Lucas comenzaron a ajustarse a la rutina de la vida en pareja, un proceso que, aunque no estuvo exento de desafíos, también estuvo lleno de descubrimientos y momentos de alegría. Aprendieron a compartir las responsabilidades diarias, a colaborar en las pequeñas tareas que hacían que la casa funcionara, y a apoyarse mutuamente en sus jornadas individuales de sanación y crecimiento. Cada nuevo obstáculo que enfrentaban, desde desacuerdos sobre cuestiones triviales hasta los momentos en que los dolores del pasado resurgían, encontraban maneras de fortalecer el vínculo que los unía. Estas experiencias les enseñaron la importancia de comunicar sus sentimientos abiertamente, de ser pacientes el uno con el otro y de nunca subestimar el poder del perdón y la comprensión. Sin embargo, este camino de construcción conjunta también trajo consigo momentos de duda e inseguridad. Había días en que las sombras del pasado parecían proyectarse sobre el presente, creando incertidumbres sobre el futuro. Elena, en particular, a veces se preguntaba si estaba lista para abrazar plenamente la felicidad que comenzaba a formarse a su alrededor. Lucas, por su parte, aún luchaba ocasionalmente con la culpa y la responsabilidad que sentía por la muerte de su hermana. Pero en lugar de permitir que estas dudas los alejaran, eligieron enfrentarlas juntos. Al darse cuenta de que sus inseguridades eran normales y formaban parte del proceso de sanación, se volvieron aún más cercanos, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer como pareja. Elena y Lucas también aprendieron a valorar las pequeñas alegrías de la vida, aquellas que a menudo pasan desapercibidas en el ritmo acelerado del día a día. Una comida simple compartida a la luz del atardecer, una caminata tranquila por las montañas al amanecer, o incluso un abrazo silencioso en medio del trabajo diario, todas estas cosas comenzaron a tener un significado especial. Se dieron cuenta de que eran esos momentos los que realmente importaban, los que componían la base sólida sobre la cual su relación se sostenía. Cada pequeña victoria, por menor que fuera, se celebraba con gratitud, ya fuera por el progreso en el trabajo de Elena en el hospital o por la satisfacción de Lucas al resolver una cuestión compleja para algún habitante del pueblo. El equilibrio que comenzaron a encontrar entre el amor que compartían y la sanación emocional que ambos aún necesitaban fue un logro que requirió tiempo y esfuerzo. La primavera trajo consigo una sensación de renovación y esperanza, y con ella, Elena y Lucas empezaron a vislumbrar un futuro juntos, lleno de posibilidades. Comenzaron a hacer planes, no solo para ellos como pareja, sino para la comunidad a la que ahora sentían que pertenecían. Discutieron formas de mejorar la infraestructura del pueblo, de garantizar que todos tuvieran acceso a cuidados médicos y legales, y de fortalecer los lazos comunitarios que hacían de San Miguel un lugar tan especial. A cada paso que daban, Elena y Lucas se acercaban más a lo que siempre habían buscado, un hogar, no solo físico, sino emocional. Entendieron que construir una vida juntos significaba más que solo compartir un espacio o un amor, significaba también enfrentar los desafíos como un equipo, ofrecer apoyo incondicional el uno al otro y comprometerse a crecer y evolucionar juntos. El viaje que habían comenzado con tantas incertidumbres ahora se transformaba en una trayectoria de esperanza y confianza, donde el futuro, aunque aún desconocido, era algo que estaban listos para abrazar con el corazón abierto. A medida que la primavera se ia lugar al calor del verano,
Elena y Lucas se dieron cuenta de que habían creado una base sólida para lo que sea que el futuro les deparara. El pueblo, que un día fue solo un refugio, ahora era el lugar donde sus raíces estaban firmemente plantadas. Lo que habían construido juntos, tanto en sus vidas personales como en la comunidad, era más que un simple resultado de esfuerzos combinados, era una manifestación tangible del amor y la dedicación que habían elegido cultivar, día tras día, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Y así, mientras las estaciones continuaban cambiando, siguieron adelante, confiados en que, independientemente de los desafíos que enfrentaran, siempre tendrían al otro para compartir el camino. Un año había pasado desde aquel encuentro decisivo en las montañas, y la vida en San Miguel de las Montañas continuaba desarrollándose con la calma y la simplicidad características del pueblo. La relación entre Elena y Lucas se había fortalecido cada día, y ambos eran conscientes de que lo que tenían era algo especial, algo que valía la pena preservar y cultivar. Lucas, que nunca había sido un hombre de grandes gestos o palabras elaboradas, comenzó a pensar en la idea de dar un paso adelante en su relación con Elena. Sabía que quería pasar el resto de su vida con ella, y aunque la idea de proponer matrimonio lo ponía nervioso, también sentía que no había mejor momento para hacerlo. Decidido, Lucas organizó una cena especial en su casa, invitando a Elena y a su madre, Lourdes. La pequeña casa estaba decorada de forma sencilla pero acogedora, con flores frescas que Lucas había recogido de las montañas y velas que iluminaban suavemente el ambiente. La comida era una combinación de platos tradicionales que a Elena le encantaban, preparados con cuidado y atención a los detalles. Había una atmósfera de intimidad y cariño, y Lucas sabía que esa noche sería memorable para todos. Lourdes, que siempre había sido una figura constante y amorosa en la vida de Lucas, estaba al mismo tiempo ansiosa y emocionada, percibiendo que algo importante estaba a punto de suceder. La cena transcurría en un clima de conversaciones agradables y risas ocasionales, pero Lucas apenas podía disimular su nerviosismo. Esperaba el momento adecuado, tratando de encontrar el coraje que sabía que necesitaba para hacer la gran pregunta. Después de la comida, cuando todos ya estaban satisfechos y el ambiente parecía estar bañado en una tranquilidad acogedora, Lucas decidió que era el momento. Con la voz un poco temblorosa, se levantó y se dirigió a Elena, que estaba sentada a su lado, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cariño. Elena, comenzó, sintiendo su corazón latir más rápido de lo normal, hace un año, nuestra vida cambió cuando nos encontramos en aquellas montañas. Desde entonces, te has convertido en la persona más importante de mi vida. No puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado. Hizo una pausa, sintiendo el peso del momento, pero también la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Elena, ¿me darías el honor de ser mi esposa? La pregunta salió con más claridad de lo que esperaba, y al mismo tiempo que sentía una tensión inmediata, también sentía una gran liberación, como si finalmente estuviera alineando sus palabras con los sentimientos que ya hacía mucho tiempo habitaban en su corazón. Elena, sorprendida, sintió una oleada de emociones envolverla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud por todo lo que habían vivido juntos y por todo lo que aún estaba por venir. La sonrisa que surgió en su rostro era radiante, reflejando toda la felicidad que sentía en ese momento. Sí, Lucas, respondió, con la voz cargada de emoción. Acepto. Las palabras salieron naturalmente, como si fueran lo más correcto que decir, y al mismo tiempo, cargaban consigo toda la profundidad del compromiso que estaban a punto de asumir. Lourdes, que había acompañado la travesía de los dos desde el principio, no pudo contener las lágrimas de alegría. Sabía que su hijo finalmente había encontrado la paz y la felicidad que tanto merecía, y ver ese momento de unión era un regalo para ella también. Lourdes se levantó y los abrazó con fuerza, sin poder ocultar la emoción que rebosaba en su corazón. Siempre supe que ustedes dos eran perfectos el uno para el otro, dijo, con la voz llena de orgullo y cariño. Estoy tan feliz por ustedes. La noche continuó con un clima de celebración discreta, pero profundamente significativa. Elena y Lucas pasaron el resto de la noche conversando sobre el futuro, sobre los sueños que querían realizar juntos, y sobre la vida que ahora estaban comprometidos a construir lado a lado. Sabían que aún habría desafíos por delante, pero también sabían que juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Lourdes, que observaba a la pareja con una sonrisa serena, sintió una satisfacción profunda al ver la felicidad de su hijo y de la mujer que él amaba. Sabía que estaban en el camino correcto, que la travesía que habían comenzado los había llevado a un lugar de amor y comprensión que pocos tienen la suerte de encontrar. Y, en ese momento,
Mientras el tiempo parecía detenerse y el mundo fuera de esa casa se reducía a una distancia insignificante, Elena, Lucas y Lourdes sabían que estaban exactamente donde debían estar, unidos por un lazo que trascendía palabras y promesas, un lazo que ahora estaba a punto de ser formalizado en un compromiso para toda la vida. Mientras la noche avanzaba y la luz de las velas comenzaba a disminuir, Elena y Lucas sentían que habían alcanzado un hito significativo en su travesía juntos. No era solo el comienzo de un nuevo capítulo, sino la confirmación de todo lo que habían construido hasta allí, una relación basada en el amor, el respeto mutuo y la comprensión profunda de las heridas y los sueños de cada uno. Y así, con el corazón lleno de expectativas y la certeza de que estaban listos para lo que viniera, concluyeron la noche con la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. Con la casa ahora sumergida en una tranquilidad que solo traen los momentos más significativos, Elena y Lucas se quedaron juntos, en silencio, sintiendo la magnitud del compromiso que acababan de hacer. Sabían que el camino que eligieron seguir requeriría paciencia, dedicación, y sobre todo, amor, pero estaban listos para enfrentar el futuro con el mismo coraje y determinación que habían demostrado desde el primer día en que se encontraron. Y, mientras el nuevo día se acercaba lentamente, estaban más confiados que nunca de que, juntos, podrían conquistar cualquier cosa. En los meses que siguieron al compromiso, Elena y Lucas se dedicaron a construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo, con la paciencia y el cariño necesarios para levantar algo duradero. Decidieron que San Miguel de las Montañas sería su hogar permanente, el lugar donde encontraron no solo el uno al otro, sino también la sanación para las heridas profundas que cargaban. La decisión de quedarse en el pueblo fue más que una simple elección geográfica, fue una reafirmación de lo que realmente importaba para ambos. Allí, rodeados por las imponentes cordilleras peruanas y por la comunidad que los acogió, se sentían en paz, como si finalmente hubieran encontrado el lugar al que pertenecían. La vida en San Miguel continuó con su ritmo tranquilo, pero ahora con un nuevo significado para la pareja. Elena y Lucas asumieron sus responsabilidades en la comunidad con un sentido renovado de propósito. Elena, en su rol de médica, se convirtió en una figura central en la salud y el bienestar del pueblo, cuidando a los enfermos con la misma compasión que la llevó a elegir esa carrera. No solo trataba las enfermedades físicas, sino que también ofrecía un oído atento y palabras de consuelo a todos los que buscaban su ayuda. Lucas, por su parte, utilizaba sus habilidades jurídicas para ayudar a los habitantes en cuestiones legales que, aunque simples en su naturaleza, tenían un impacto profundo en la vida de cada uno. Juntos, formaron un equipo imbatible, dedicado a mejorar la vida de todos a su alrededor. Su relación continuó creciendo, alimentada por el amor y el respeto mutuo. Cada desafío que enfrentaban, cada pequeño logro que celebraban, reforzaba el vínculo que compartían. Aprendieron a equilibrar sus diferencias, a valorar los momentos de silencio y a encontrar alegría en las cosas más simples, como un paseo al atardecer o una cena improvisada con ingredientes frescos recogidos del huerto de un vecino. Era una vida sencilla, pero plena, donde cada día ofrecía una nueva oportunidad de aprender más sobre sí mismos y sobre el otro. Lo que comenzó como una travesía individual de dolor y redención, lentamente se transformó en una historia de amor verdadero. Un amor que floreció contra todo pronóstico, en las alturas de las cordilleras peruanas, donde el cielo y la tierra se encuentran. El aislamiento que antes representaba huida y soledad, ahora simbolizaba protección y pertenencia. Las montañas que un día fueron vistas como barreras, se convirtieron en guardianas de una vida construida con paciencia, esfuerzo, y sobre todo, amor. Elena y Lucas sabían que la vida no siempre sería fácil. Habría momentos de dificultades, como en cualquier otra travesía humana, pero lo que los diferenciaba era la certeza de que no enfrentarían esos momentos solos. Cada uno sabía que podía contar con el otro para ofrecer apoyo, comprensión, cuando fuera necesario, una palabra de aliento. Esa seguridad mutua fue el cimiento sobre el cual construyeron su futuro, un cimiento tan sólido como las rocas de las montañas que los rodeaban. Y así, Elena y Lucas escribieron juntos un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de esperanza, sanación y amor. Descubrieron que el amor verdadero no es algo que se encuentra listo, sino algo que se construye día tras día, con paciencia, dedicación y respeto. Las cicatrices que ambos llevaban se volvieron menos dolorosas a medida que encontraban maneras de crecer juntos, transformando el dolor en fuerza y la incertidumbre en confianza. Mientras las estaciones cambiaban, trayendo nuevos colores y desafíos para San Miguel de las Montañas, Elena y Lucas permanecieron firmes en su decisión de seguir adelante juntos. El invierno riguroso dio lugar a la primavera renovadora, y con cada nueva flor que brotaba, se recordaban de la belleza de volver a empezar. Comprendieron que el amor que compartían era una fuerza poderosa,
capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar lo que antes era sufrimiento en algo bello y significativo. No sabían exactamente lo que el futuro les reservaba, pero estaban listos para enfrentarlo con coraje y corazón abierto. Porque, al final de cuentas, todo lo que necesitaban para seguir adelante, ya lo tenían, el uno al otro. Y así, tomados de la mano y con la mirada firme en el horizonte, Elena y Lucas continuaron su camino juntos, sabiendo que, independientemente de lo que la vida les trajera, enfrentarían todo con la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que toca el corazón. Hasta la próxima.